Hoy presentamos Mishkan, capítulo 8. En Éxodo 35, en el versículo 5, dice: esto es lo que el Señor dice y ordena: recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata, bronce, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, madera de acacia, aceite para lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Y bueno, la lista es muy grande. Y la Biblia dice que al hacer esta convocatoria, Moisés dice que nada más los que tienen un corazón generoso son los que van a traer esta aportación, porque para Dios es muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, es tan grande la gratitud y la generosidad que traen en demasía. O sea, traen demasiado material que Moisés tiene que decir: ¿saben qué? Ya no traigan tanto, ya párenle. Entonces, yo quiero nada más dejarle esto en su corazón, que es el corazón generoso el que se compromete. Es el corazón generoso con Dios, por supuesto, el que puede construir el tabernáculo juntamente con el Señor. Así que póngase de pie. Vamos a leer el primer versículo, por favor, de esta enseñanza el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un elemento más. La semana pasada, si usted recuerda, hablamos de los broches. Hoy vamos a hablar de un elemento más, el cual es el fuego. Levítico 9, 23 y 24 aparece en la pantalla. Dice: y Moisés y Aarón, recuerde que Moisés y Aarón son hermanos. Aarón es el sumo sacerdote, Moisés es el líder de la nación. Dice: entraron en la tienda de reunión. Esta palabra en la tienda de reunión quiere decir que entraron en el Mishkan, que entraron en el tabernáculo. Y dice: y cuando salieron, ¿qué hicieron? Bendijeron al pueblo. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. ¿Puede usted tomar su lugar? Vamos a iniciar esta enseñanza. Yo quiero recordarle que el Mishkan estaba compuesto de 3 áreas, y yo quiero que usted me ayude a recordar estas 3 áreas principales que componían el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Dios. ¿Recuerda la primera área cómo se llamaba? Dígalo fuerte. Atrio. Muy bien, era la parte que estaba afuera, no estaba cubierta. En el atrio encontrábamos un mueble. Al entrar al tabernáculo, el primer mueble que veíamos era algo como esto: el altar del holocausto. El altar del holocausto era donde se subían los restos del animal para que fueran consumidos totalmente con su grasita, y ese olor subía delante del Señor y era consumido. Era el altar del holocausto, era lo que se encontraba en la entrada del tabernáculo. Después, en esta área del atrio encontrábamos el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos, donde lavaban sus vestiduras si es que se habían ensuciado de algo, para poder entrar a la siguiente área. ¿Recuerda cómo se llamaba la segunda área? Todos, ¿cómo? Lugar santo, como en la escuela, como en la primaria. Lugar santo, ok, listos. ¿Cómo se llama? Muy bien. Entonces tenemos el atrio y entrábamos al lugar santo, pero el lugar santo ya estaba cubierto. A ese no estaba a la intemperie, ese ya estaba entre cortinas, dentro de la carpa sagrada, por así llamarlo. Entonces, en el lugar santo encontrábamos, entrando, estaba la mesa de los panes de la proposición. Enfrente de la mesa de los panes de la proposición estaba la menorá, que es como la que tenemos allá, que estaba alumbrando dentro del lugar santo y que siempre estaba encendida. Además de la mesa y del candelabro o de la menorá, encontrábamos también el altar del incienso, donde tomaban el incienso los sacerdotes para ministrar en la presencia del Señor, y cuando entraban una vez al año al tercer lugar o a la tercera área del tabernáculo. ¿Cómo se llama? Lugar santísimo. Muy bien. Entonces tenemos atrio, tenemos lugar santo y tenemos lugar santísimo. ¿Sabe? Yo le dije la otra vez que nuestro cuerpo es un tabernáculo del Señor. El apóstol Pablo lo dice: ¿acaso ignoran o no saben que ustedes, que su cuerpo es
templo, es un Mishkan, es un tabernáculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ustedes. Su cuerpo, esta carne, este físico, representa el atrio, la parte exterior del tabernáculo. Tu cuerpo es como si fuera el atrio. Pero también el lugar santo representa nuestra alma. Esto es muy importante. Y el lugar santísimo es nuestro espíritu. La parte más íntima de nuestro ser es nuestro espíritu. Es la que se conecta con Dios. Es lo que se conecta con Dios. Entonces tenemos el atrio, que es nuestro físico, tenemos el lugar santo, que es nuestra alma, y tenemos el lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Y este modelo o este patrón lo podemos ver a lo largo de muchas cosas. De hecho, yo le quiero decir que muchas veces cuando tenemos este tiempo de alabanza, a lo mejor usted no lo sabía, pero este tiempo de alabanza está designado de esta manera o está planeado de esta manera: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio encontramos las canciones que tienen que ver con más ritmo, con más movimiento, que tienen que ver de alguna manera con el atrio. Y después pasamos a canciones que tienen que ver con lugar santo, que tienen que ver con el alma. Eso es importante. Pero también necesitamos canciones que hablen del lugar santísimo, de entrar a la presencia del Señor, de permanecer en intimidad. Este es un modelo que podemos utilizar en diferentes aspectos de nuestra vida. Ahora, déjeme decirle lo siguiente: ¿por qué hablar del fuego? Un tabernáculo sin fuego no funciona. Si el tabernáculo pudiera estar increíble, hermoso, con todos los utensilios, pero lo que acabamos de leer en este momento es que Aarón y Moisés están adentro del tabernáculo, salen de la tienda, bendicen al pueblo y dice que de la presencia del Señor sale fuego, y el fuego cae aquí en el altar del holocausto. Entonces se prende. Y la tarea de Dios, perdón a aquellos que desperté, pero la tarea era de los levitas y los sacerdotes, es que este fuego nunca se apagara, porque de aquí iban a tomar el fuego para prender la menorá, de aquí iban a tomar el fuego para usarlo en el altar del incienso. Entonces, si aquí no había fuego, simplemente el tabernáculo no funciona. Están los utensilios, pero sin fuego, un tabernáculo no funciona. Y aquí hay una gran lección, El fuego se utiliza para prender la menorá. Dijimos la otra vez que la menorá representa, entre otras cosas, la iglesia. El fuego, qué importante es, que la iglesia no va a funcionar sin el fuego. Y cuando digo fuego, por favor, no vaya a estar pensando muchas veces, no sé, dentro de algunas doctrinas, algunas corrientes, cuando se habla de fuego, se habla de una emoción, se habla de un ímpetu. Algunos lo relacionan con hablar en lenguas, otros lo relacionan con que te tienes que caer y empiezas a temblar. Ese es el fuego de Dios, el fuego de Dios. Sí, siento el fuego. No, yo no estoy hablando de ese fuego. Porque yo no veo a Moisés y a Aarón haciéndole no, saca la bazuca, tengo la mano corta. No están haciendo eso. Lo digo con todo respeto porque usted sabe que hemos enseñado sobre el hablar en lenguas, hemos hablado sobre el Espíritu Santo, y usted no va a encontrar nada de esas manifestaciones. De hecho, en el ciclo de estudio llegaremos a ese momento donde estudiaremos las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que la Biblia enseña, no lo que nos han dicho, sino lo que la Biblia enseña en realidad sobre las manifestaciones del Espíritu. Creemos en las manifestaciones del Espíritu, pero lo que la Biblia dice. Entonces, ahorita que estoy hablando de fuego, algunos se quedaron así como que viendo así de que va a hablar de que nos vamos a caer y nos vamos a... No estoy hablando de eso. El fuego en realidad son las distintas formas en las que Dios se manifiesta en nuestra vida. Y hoy precisamente quiero tomar unos minutos, no me voy a tardar, créanme que no, para hablarles de las diferentes formas en que el fuego nos ayuda, la presencia de Dios nos ayuda a eliminar o consumir cuestiones, actitudes en nuestra vida, en nuestro tabernáculo. Así como lo dije, una menorá sin fuego no funciona. Un altar del holocausto sin fuego no funciona. Un altar del incienso sin fuego no funciona. Todo tenía que ser con fuego. Y ese fuego no fue Aarón y Moisés que trajeron aquí el carboncito y empezaron a soplarle. No. Fue un fuego que salió, lo acaba usted de leer en Levítico. Fue un fuego que salió de la presencia del Señor y que lo prendió. Entonces yo quiero que veamos este primer fuego, el fuego que consume la división. Este primer elemento, la presencia de Dios en nuestra vida, nos ayuda a consumir división en nosotros.
Ya sé que cuando hablamos de división, yo la semana pasada hablé sobre la unidad, sobre los broches de la unidad, sobre los broches que unen el tabernáculo. Bueno, más allá de eso, hoy el fuego que consume la división no solamente tiene que ver con estar unidos, sino que muchas veces la división viene de nuestro corazón. Hay un elemento muy importante. Usted tiene que saber que tanto Moisés como Aarón eran de la tribu de, a ver, ¿quién da más? De la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes, de donde vienen los levitas. ¿Sabe qué significa la palabra Leví? Los que estuvieron en Cazadores de la Verdad sabe qué significa Leví. A ver si se acuerda alguien por ahí de los maestros que pegado a Dios, abrazado a Dios, junto a Dios. Eso significa Leví. Está increíble, porque por eso Dios escoge esa tribu, porque los dice: a ellos los quiero pegaditos a mí, a ellos los quiero cerquita de mí. Entonces, tanto Moisés como Aarón nos enseñan que el estar unidos a Dios, el estar pegados a Dios, consume la división, consume de alguna manera aquello que nos aleja o nos divide de Dios. El fuego de su presencia nos ayuda a entender que necesitamos estar pegados a Él. Qué interesante es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Ahora puedo entender, porque el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, un versículo muy conocido. Le dice: por lo cual te aconsejo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le aconseja? ¿Ya lo leyó ahí en la pantalla? Que avives el fuego del don de Dios, que dice que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego, no dejes que se apague. ¿Sabía usted que cuando usted que empieza a caminar con Dios, Dios pone de su presencia en usted, que es una especie como de fuego, por así decirlo, y que su trabajo, el trabajo de usted y mío, es evitar que ese fuego que se apague? Ahora, los que les gusta hacer carnita asada saben de lo que estoy hablando. ¿Cómo mantienes el fuego avivado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces? ¿Verdad que no te paras y dices: no, pues no quiere agarrar? ¿Quién sabe? No, pues se suspende la carne asada. No. Yo he visto de todo. He visto que con la secadora, he visto que con la tapa del topper, que el cartón de huevo. ¿Y todo para qué? Para que se mantenga. Bueno, haga de cuenta. Dios dice: no quiero que descuides el fuego en tu vida. ¿Sabe? Hay un montón de cosas a nuestro alrededor que procuran apagar ese fuego. El fuego de Dios nos mantiene vivos, nos mantiene cercanos a Él. El fuego de su presencia nos mantiene unidos a Él. Entonces no dejemos que esa llama se apague. Ahora escuche lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16, que aquí nos da el apóstol Pablo nuevamente unos tips para mantener el fuego. Tú dices: ahora, ¿cómo le voy a soplar al fuego de Dios en mi vida? ¿Cómo le soplo a la presencia de Dios para que no se apague? Porque sabe que es triste ver a un cristiano apagado. Para mí no hay peor cosa que conocer o estar con un cristiano que está apagado. O sea, es lo peor que puede pasar. Un creyente que no le cree a Dios, un creyente que no tiene fe en Dios, un creyente que no lee su Biblia, un creyente que no ora, es lo peor que puede pasar. Estás apagando el fuego. ¿Qué estás haciendo para mantenerlo vivo? Es que yo pongo la prédica en YouTube. Sí, está bien, padre, qué bueno. No te dejes de congregar, pero además aliméntate en la semana con la palabra de Dios. Únete al círculo de estudio, estudia la palabra junto con nosotros. Esa es una de las formas en las que podemos mantener activo. Pero escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16. Dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y no apaguen, ¿qué? El espíritu. El espíritu se puede apagar, claro. Tú lo puedes apagar con tu desobediencia, con tu apatía, con tu pasividad, con tu frialdad. Puedes apagar el fuego de Dios en tu vida. Insisto, no hay
algo peor para mí que encontrarme a un cristiano que es apático a la presencia de Dios, un cristiano que es apático a la iglesia, un cristiano que es apático a la palabra de Dios. Eso es lo peor que puede pasar. El apóstol Pablo te dice, bueno, para empezar necesito que estés siempre gozoso. Para que mantengas el fuego ardiendo de Dios en tu vida y que no apagues el espíritu, debes de estar siempre gozoso. A ver, quiero ver su gozo. No veo su gozo. ¿Sabe? No está diciendo que estén siempre alegres. Está diciendo estén siempre gozosos. Tú decides estar gozoso, tener el gozo de Dios, o no decides hacerlo. Es decir, muchas veces cuando nos va bien, eso es lo más fácil. Cuando nos está yendo bastante bien o nos están saliendo las cosas, uno está feliz, uno está alegre, es inevitable, eso se da. Pero el problema no es ese. El problema, usted lo sabe, que es cuando las cosas no están bien o no pintan nada bien, y entonces entra la preocupación. Entonces empieza a empujar a la alegría, al gozo, lo empieza a empujar, empieza a salir, porque empieza a llegar la preocupación, empieza a llegar la angustia. Tú estás preocupado, estás angustiado, empieza a empujarlo, empieza a salir, y entonces ya no estás alegre, más bien ya estás preocupado. Y después empiezas a proyectar esa preocupación hacia tu familia, hacia tu esposa, y lo proyectas a lo mejor enojándote, poniéndote de malas, viendo mal a todos, porque lo único que estás haciendo es proyectar esa angustia, proyectar esa preocupación. Estás preocupado por algo, y entonces ya no es siempre gozosos. Tú tienes que decidir estar alegre. Para mantener el fuego de Dios ardiendo, necesitas tomar una decisión todos los días. No me voy a enganchar, no me voy a enojar, no voy a estar proyectando mi enojo hacia personas que ni siquiera la deben, ni la temen, y ya la están pagando. Una manera de mantener el gozo es decidirlo, estar alegre todo el tiempo. Y además dice, oren sin cesar. La oración es vital. Y usted sabe que aquí en Colectivo 7 hacemos siempre una invitación a que nos mantengamos orando. Y además, más allá de los jueves que nos juntamos a orar, tengamos pendiente en nuestro corazón siempre mantener una actitud de oración. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Usted ore cuando se despierte. Usted ore cuando vaya en el camino. Usted ore cuando se siente a comer. Usted ore cuando se acueste a dormir. Usted platique con Dios cuando esté trabajando. Usted ore delante del Señor. Eso es orar sin cesar. Mantenga una línea abierta, una comunicación abierta delante de nuestro Padre. Y después dice el apóstol Pablo, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad, y no apaguen el Espíritu Santo. Usted puede apagar este fuego siendo desobediente al Señor. Ese fuego no se debe de apagar, porque nos mantiene unidos, nos mantiene pegados a Él. Pero además, cuando yo desobedezco, cuando yo no estoy practicando la palabra, cuando yo no estoy orando, cuando yo estoy siendo apático, cuando yo estoy siendo indiferente con la iglesia, con mis hermanos, con mis amigos, yo estoy siendo indiferente. Yo no he entendido que la iglesia es un todo, que la iglesia es una unidad. Y hay una palabrita muy importante aquí. Somos interdependientes. ¿Sabe qué significa que somos interdependientes? Que aquí nadie es independiente. Y que interdependiente significa que yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Y sabe que para reconocer eso hay que ser humildes. Ese es el problema. Cuando yo digo, Edgardo, te necesito, amigo, y que Edgardo diga, sí, claro, ya lo sabía, siempre me has necesitado. No, que diga, yo también te necesito. Eso es una unidad. No somos interdependientes, decir, no, yo solo. Yo voy a salir a predicar la palabra, pero yo solo, no me mandes con nadie, por favor, es que no me llevo bien, nomás no me llevo. A mí mándame, pero solito. ¿Qué trabajo nos cuesta entender que tú solo vas a alcanzar a uno, dos, pero que si te unes puedes alcanzar a más personas, y nos unimos más? Tenemos que derribar esa mentalidad y entender que la iglesia se necesita entender que somos interdependientes. Necesitamos entender que la unidad nos conviene a todos.
El fuego de Dios lo necesitamos en nuestra vida. Y aplique esto, por favor, en su familia. Aplique esto en su familia. Usted entienda, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, se necesitan. Para ser una gran familia, para ser una familia bendecida, una familia próspera, necesitamos entender que nos necesitamos los unos de los otros, y es así como funciona. No es toda la responsabilidad de una sola persona ni de dos, es la responsabilidad de todos. Entender que si estamos unidos nos bendecimos todos. Número 2, el fuego que consume la incredulidad. No solo el fuego que consume la división, que sale de la presencia de Dios y que nos mantiene unidos a Él, sino además el fuego que consume la incredulidad. Y me encanta porque esto es algo que Dios ha estado haciendo en mi vida, porque aunque usted no lo crea, hay áreas de incredulidad en mí. Y seguramente usted también tiene áreas de incredulidad. Hay cosas que no nos cuesta creerle a Dios, pero entonces nos pasa como Abraham. Nos lleva a un punto donde Dios dice: esto que te estoy mostrando es mucho más de lo que tú puedes entender. ¿Me crees o no me crees? Escucha Génesis 15, 17 y 18, dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto, diga conmigo, pacto, con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Le quiero dar un poquito el contexto de lo que está pasando aquí. Sucede que Dios ya había llamado a Abraham, Abraham sin H. Aquí todavía el nombre de Abraham no había sido cambiado, nada más es Abraham sin H intermedia. Entonces Dios llama a Abraham y se le aparece en Génesis 15. Cuando tenga tiempo usted léalo esta semana. Génesis 15, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, te voy a bendecir tanto, te voy a dar una gran recompensa, te voy a hacer tan próspero. Y Abraham le dice a Dios: Dios, ¿para qué me vas a bendecir tanto si ni hijos tengo? Y todo lo que tengo se lo va a quedar mi siervo Eleazar, que siempre ha estado conmigo. No tengo ni hijos. ¿Para qué me vas a bendecir tanto si ni familia tengo? Qué valor el de Abraham, ¿no? De decirle a Dios: ¿para qué me bendices si no tengo ahora sí que no tengo ni familia, no tengo hijos? Y entonces Dios le dice: a ver, Abraham, sal de tu tienda. Lo saca de la tienda. Ahora recuerde que hay densas tinieblas, lo acabamos de leer. Era un ambiente como con densas tinieblas, estaba como que nublado, diríamos así nosotros. Y Dios lo saca de su tienda a Abraham y le dice: quiero que cuentes las estrellas. ¿Sabe? Yo no había entendido esta parte, porque Dios lo pone a contar estrellas en un clima donde está nublado. Y Abraham dice que le cree a Dios. Dice la Biblia que Abraham le cree a Dios. Él se pone a decir: no, sí, Dios, yo te creo. Yo sé que ahí hay muchas estrellas. Es más, no las voy a contar porque son muchas. Y Dios le dice: bueno, así va a ser tu descendencia. Y no solo tu descendencia, sino la tierra donde estás parado, te la voy a dar a ti, Abraham. Entonces Abraham, dice la Biblia, y lo podemos confirmar en Hebreos 11, que esto le fue contado por justicia, esto le fue contado por algo grande, porque Abraham ni siquiera tuvo que contar las estrellas, porque era un día nublado, porque era una noche nublada. Pero él dice: yo creo que ahí hay estrellas, y yo creo que si tú dices que así como están las estrellas, así va a ser mi descendencia, yo te creo, yo te creo. Y entonces él entra en una dinámica donde dice: a ver, Dios, está bien, yo te creo que me vas a dar muchos hijos, yo te creo que me vas a dar la tierra que estoy aquí habitando, pero una pregunta, Dios: ¿cómo me aseguro que todo esto me lo vas a dar y que me lo vas a cumplir? Sí, no era tonto Abraham. Abraham quería una garantía. Le dice a Dios: ¿y cómo sé que realmente me lo vas a cumplir, Dios? Y entonces Dios le dice: ok, tráeme esos animales, Abraham, y quiero que los sacrifiques. Prepara un altar del holocausto, Abraham, y dice que parte los animales a la mitad. Entonces Abraham parte los animales a la mitad, y de ahí se deriva la palabra pacto. La palabra pacto en hebreo es berit. Diga conmigo, berit. De este pacto, mis amigos, de este pacto que Abraham hace con Dios, o que Dios hace con Abraham, mejor dicho, de aquí se derivan todo el resto de los pactos. Pero este es el principal pacto. Abraham nunca había hecho un pacto, Abraham no sabe de pacto, y Dios le dice: quiero que partas los animales a la mitad. La palabra berit significa cortar. Y entonces
parte del modismo hebreo, de la cultura hebrea, la palabra pacto, cuando tú entrabas en un pacto, partías dos animales a la mitad y tú pasabas en medio de los animales, como una garantía de que si yo no cumplía lo que te había prometido, yo iba a tener un final como el de estos animalitos. Y entonces dice que Abraham ya tiene los animales partidos a la mitad. Abraham está esperando, él quiere su garantía de que Dios le va a cumplir lo que le está diciendo. Y entonces se aparece una antorcha de fuego que pasa entre los animales, haciendo una alusión de que Dios se compromete. Él está dando su palabra, de lo que le está diciendo se lo va a cumplir. Y entonces Abraham dice: yo necesito pasar también por ahí. Dios le dice: tú no pases, porque seguramente tú me vas a fallar en algún momento y no quiero que termines de la misma situación. Pero entonces yo doy mi palabra a Abraham, y lo que te dije te lo voy a cumplir. ¿Sabe? Este fuego que atraviesa le ayudó a entender a Abraham que había incredulidad en su vida, al grado de pedirle una garantía a Dios, de decir: sí, Dios, suena increíble que me vas a dar muchos hijos, suena increíble que me vas a dar toda esta tierra, pero ¿cómo me aseguro que realmente va a pasar? Y Dios dice: yo ya hice un pacto contigo, Abraham, y eso que te dije lo voy a cumplir, porque yo no soy hombre para que mienta ni me arrepienta, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos prometer muchas cosas y a veces no cumplirlas, pero Dios no trabaja de la misma manera. ¿Sabe? Este fuego, yo puedo entender que el fuego necesita quemar incredulidad en nuestra vida. Y a veces tenemos áreas de incredulidad en nuestra vida, es porque nos falta la presencia de Dios. Y yo le dije hace un momentito que yo he detectado áreas de incredulidad en mi vida, y que yo le he pedido a Dios que me ayude a erradicar esa incredulidad en mí. ¿Sabe? Cuando son cosas alcanzables, no hay duda, decimos: tengo fe, porque lo puedes alcanzar. Pero cuando son cosas que tú dices: híjole, se ve muy complicado, se ve difícil, se ve imposible, y Dios te dice: ándale, ¿me vas a creer o no me vas a creer? Y tú dices: wow, o le creo a Dios o no le creo. Yo no sé, pero yo he tenido momentos así, tengo etapas así, donde Dios me dice: esto está muy difícil, esto ya no lo vas a alcanzar, esto me necesitas a mí. Y yo necesito erradicar esa incredulidad. Yo sé que también usted, yo no sé que Dios le esté pidiendo, a lo mejor le esté pidiendo algo en su vida, o le esté pidiendo que entregue algo al Señor, o tal vez está atravesando una situación donde usted requiere fe, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Tú dices: es que por donde le busque no le veo por dónde. Aquí solamente o Dios hace un milagro o no sé qué va a pasar. Necesitas que el fuego de Dios consuma. Escuche lo que dice Romanos 4:17. Me encantó este versículo. Dice: como está escrito. Le está hablando Dios a Abraham, y aquí el apóstol Pablo lo deja plasmado. Dice: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y diga conmigo: y llama, dígalo fuerte, y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow. Esto está muy fuerte, porque esto es algo que yo constantemente hago con mi familia. Yo llamo las cosas que no son como si fueran, y que también mi esposa hace sobre mí. ¿Sabe? Muchas veces solamente vemos lo que tenemos enfrente, y tú dices: no, es que mi hijo es un desobediente, no, es que no quiere obedecer, es que es esto, es que es lo otro. Y sí, yo sé que la lista podría ser enorme. Es que mi esposo esto, mi esposa esto, aquello. No, es que el negocio aquello. No, es que el gobierno, es que... sí, la lista puede ser muy grande. De todo nos podemos quejar. Pero entonces necesitas fe. Necesitas entender que necesitas llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y por qué Dios llama las cosas que no son como si? ¿Saben por qué? Para empezar con el nombre de Abraham. El nombre Abraham, Abram, Ab es padre, Ram es exaltado. Era un padre exaltado. Él viene de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una potencia en la ciencia, en la tecnología de ese momento, por así llamarlo. Era un hombre muy inteligente que todo lo quería razonar. Ese es Abraham, un padre exaltado que todo lo quería razonar. Y Dios le dice: a ver, no vas a poder razonar esto, porque para empezar te han puesto un nombre que se llama Padre Exaltado, y ni hijos tienes, pero eres padre. Padre no sé de qué, pero eres padre.
Y entonces Dios le cambia el nombre. ¿Sabía que Dios le cambia el nombre a Abraham? Dios pone parte de su esencia, esa H intermedia que es parte del tetragramatón sagrado, Yud Hei Bab Hei, de YHWH, como diríamos en español. Dios pone esa H en el nombre de Abraham y le cambia todo el significado. Ahora ya no es un padre exaltado que todo lo razona, que es muy inteligente, sino que ahora lo llama un padre de multitudes. ¿Qué está haciendo Dios? Llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Para entonces no tenía ni uno solo. Y el sentido del humor es: ahí está el padre de multitudes. Y todos volteaban a ver a Abraham y decía Abraham: pues no veo muchas multitudes, no tengo ni hijos. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Y sabe qué? La presencia de Dios tiene que erradicar incredulidad en nuestra vida. Tal vez tú estás llamando mal a tu matrimonio, estás llamando mal a tus hijos, tal vez estás llamando mal a tu esposo, tal vez estás llamando mal a tu esposa. Y cuando digo llamando, estás hablando cosas que no deberías hablar sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu negocio. Estás llamando mal. Llama las cosas que no son como si fueran. Tienes que creerle a Dios. Bíblicamente hablando, Dios nos lleva a erradicar esa incredulidad. Yo sé que Abraham es para mí un excelente ejemplo de esa incredulidad, al grado de que le pide a Dios una garantía, de decir: no, sí te creo, pero por si me das una garantía estaría mejor. Claro, todos queremos hacer eso, ¿no? Le quieres decir: sí te creo que vas a transformar mi matrimonio, sí te creo que vas a transformar mi economía, pero si me das una garantía estaría increíble, ¿no? Y Dios dice: tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Número 3, el fuego que consume la idolatría. Ya voy a terminar. El fuego que consume la idolatría y la pobreza. Sí, no se vayan a espantar. No estoy dando un mensaje de la prosperidad donde vamos a pactar y voy a ahorita a llamar al dinero. No. Pero sucede que el pueblo de Israel, si usted lee el libro de Jueces, el libro de Jueces se trata de libertadores que Dios levantó en diferentes etapas del pueblo de Israel para poder, valga la redundancia, liberar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 21 y además el versículo 25, dice que entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió ¿qué? Fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Versículo 25, escucha lo que pasa ahora. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Mis amigos, en el capítulo 6 de Jueces podemos encontrar cómo Dios llama a Gedeón. Sabía que para este momento el pueblo de Israel llevaba 7 largos años experimentando pobreza. Y la razón de esa pobreza es que sus enemigos les robaban todas sus cosechas. Entonces el pueblo de Israel sembraba, y ya que estaba lista la cosecha, llegaban los madianitas y decían: ey, nos toca a nosotros, quítense. Y les robaban su cosecha, y los israelitas no se defendían, no hacían nada porque eran una minoría y además estaban amedrentados de alguna manera. Y entonces Dios llama a un hombre como Gedeón, que le dice: yo veo que eres un hombre fuerte, yo veo que eres un hombre valiente, y yo necesito que esa fuerza y esa valentía la uses para liberar al pueblo de Israel. Y entonces Dios llama a un hombre como Gedeón y le hace entrar en un pacto, de alguna manera así decirlo, que Gedeón prepara un holocausto, prepara un altar, y dice que el ángel toca ese holocausto y el fuego del Señor desciende sobre ese holocausto. Pero hay algo que el ángel le pide a Gedeón. Le dice a Gedeón: yo quiero que vayas a la casa de tu papá, Gedeón, y en la casa de tu papá vas a encontrar que hay 2 toros, 2 novillos. Quiero que tomes de esos 2 toros, quiero que tomes al segundo, que tiene 7 años, y que lo mates. Y cuando tú lees esto, tú no entiendes por qué el ángel le pide que mate un becerro, el becerro de su padre. Pero ¿sabe qué es lo que estaba pasando? Que el padre de Gedeón era un hombre idólatra.
Y esto era algo muy común en ese tiempo, porque no solamente confiaban en Dios, el Dios de Israel, sino que lo he dicho muchas veces, el pueblo de Israel muchas veces se contaminó y tenía sus altarcitos de otros ídolos. Decían, sí, confiamos en el Dios verdadero, confiamos en Dios, en que es bueno, pero a veces cuando las cosas no estaban tan bien y no veían la respuesta de Dios, recurrían al plan B. Yo aquí tengo mi altarcito a Baal. ¿Y saben qué? Esos 7 años de pobreza fueron a partir de que este hombre le dedicó ese novillo a Baal. Ese novillo tenía exactamente 7 años, el cual por eso el ángel le dice: quiero ese de 7 años de tu papá, quiero que lo agarres y que lo sacrifiques, porque ese becerro, ese novillo es el causante de la idolatría en tu casa y es el causante de la pobreza en Israel. Entonces, y además le dice: y quiero que cortes la acera de tu padre. ¿Qué es acera? Usted si ha estado en el ciclo de estudio, hemos hablado sobre Baal, hemos hablado sobre Astarte. En la Biblia aparece como Astarte, como acera, y hemos visto que a través de la humanidad es el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Es la misma idolatría, pero en diferentes formas. ¿Sabe qué es lo que tenía el padre de Gedeón? Cuando usted lee otras versiones de la Biblia, dice que el padre de Gedeón tenía un poste para acera. Lo dice la Nácar Colunga. ¿Qué es un poste de acera? Acera era la esposa de Baal. Acera era la diosa de la fertilidad. Y una manera de honrar a esta diosa era poniendo postes. Estos postes como especie, se me olvidó el nombre de estas construcciones tan emblemáticas que se encuentran en muchas civilizaciones. A ver si me recuerdan el nombre de estos obeliscos. Gracias Ricardo. Sí pasaste el curso, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un obelisco? ¿Sabe que en muchas naciones hay obeliscos? Esos obeliscos, la intención de esos obeliscos eran en honor a la diosa Acera, la diosa de la fertilidad. Hoy en día los encuentras en las civilizaciones y no saben el por qué tenían esa forma. Y es una perversidad. Y no les voy a decir, pero era una perversidad. Ese tipo de monumentos es una perversidad. Incluso hasta en los mayas se puede rastrear ese tipo de postes fálicos o postes en honor a la fertilidad que los hacían. Entonces el papá de Gedeón no solamente tenía un becerrito apartado para su dios Baal, sino que además tenía su postecito para la diosa Acera. Entonces el ángel le dice: quiero que mates primero el becerro y que además cortes el poste de acera. Y sabe que cuando Gedeón obedece y erradica la idolatría de su casa, Dios lo levanta como un juez a Gedeón, e Israel se vuelve a establecer y puede dominar a sus enemigos, y Dios vuelve a prosperar a la nación, nada más por una acción donde Gedeón se encarga de erradicar la idolatría. Qué peligrosa es la idolatría. Y esto lo tengo que decir, iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en nuestra casa, en nuestras prácticas, muchas veces tenemos rasgos de idolatría. Lamentablemente la cultura de nuestro país es una cultura idólatra. Siempre hay una tendencia hacia la idolatría. Idolatramos lo que sea. Que si salió la manchita en la pared, idolatría. Que si la rosa, idolatría. Que si el airecito, idolatría. Lo que sea. Que si un artista, que si un jugador. Pero hay muchas facetas. Y yo quiero que usted tenga los ojos bien abiertos, porque muchas veces la razón por la que hay pobreza espiritual en nuestras casas, la razón por la que a veces hay una economía no saludable en nuestras casas, muchas veces se debe a la idolatría. No nos hemos percatado, pero quizá a veces los papás hacen ídolos de sus hijos, hacen ídolos de su trabajo, hacen ídolos de la iglesia, hacen ídolos de un ministerio, hacen ídolos de cualquier cosa.
Yo estoy expuesto, usted está expuesto, porque estamos rodeados de una cultura que es así, y podemos terminar siendo un ídolo de nuestra esposa, un ídolo de nuestro esposo. ¿Cómo puedo saber que es un ídolo? Bueno, la mayor prueba es cuando Dios le dice a Gedeón: destruye eso. Y Gedeón sabe que para su padre, su becerro que tenía 7 años, era su becerro, el que estaba engordando, el que estaba preparando para su Dios. Su postecito de acera era algo importante para él. Y cuando Gedeón lo destruye, yo sé que se había metido en muchos problemas con su padre seguramente. Sabía que la gente se ofendió. La gente del pueblo de Israel se ofende con Gedeón y dice: hey, ¿por qué matas el becerro de tu padre? ¿Por qué nos cortas este poste de acera? Se ofendió. Y entonces sale el papá de Gedeón a defenderlo y dicen: a ver, si Baal es Dios, pues que se defienda. Si Acera es Dios, pues que también se defienda, ¿no? Pues no, que muy Dios, pues que se defienda, ¿no? Y entonces ahí queda una lección. Muchas veces cuando hay ídolos en nuestra vida que son necesarios tirar, erradicar, sacar de nuestra vida, es porque lo hemos hecho más importante que a Dios. Es decir, Dios es importante, pero no es lo más importante. Es decir, Dios es el segundo o tercer lugar, pero no el primero. ¿Quién es Dios para ti? Y dice que en ese holocausto, en ese altar que levantó Gedeón, Dios aprobó lo que hizo porque mandó fuego. Una forma de verificar la aprobación de Dios es que mandó su presencia, mandó su fuego sobre ese altar. ¿Sabe que el nombre Gedeón significa talador, destructor? Porque eso fue lo que esa fue su misión de vida. La misión de vida de Gedeón fue destruir, talar esos ídolos, quitar esos ídolos, para que de alguna manera Israel pudiera ser libre. Sí, hay muchas formas de idolatría. Está la hechicería, está el mal de ojo, está la superstición, incluso las películas de terror. Hay muchas formas en las que el enemigo se trata de infiltrar muy sutilmente, inocentemente. Y entonces tú traes ese dólar en tu cartera y tú dices: pues es que es el dólar de la buena suerte. Mi amigo, si a estas alturas tú crees en la buena suerte, te tengo que decir una mala noticia. Si tú crees que la vida funciona en base a suerte, te han contado una historia equivocada. Aquí hay de dos: o eres bendecido o no lo eres. Y la bendición viene por obedecer a Dios. En la obediencia está la bendición. Si estás siendo bendecido es porque estás obedeciendo a Dios, así de sencillo. Y no depende de tener tu patita de conejo en el retrovisor de tu carro, de tu camioneta, y tú dices: no, hombre, con este no me lo roban. Bueno, si tú crees que una patita de conejo te va a dar suerte para que no te roben tu carro, estás equivocado también. Creo que a estas alturas hemos entendido que muchas de las cosas, no muchas, sino todas las cosas, están en las manos de Dios. Y Él da bien a quien Él quiere, aquellos que son sus hijos y que han obedecido su palabra. Entonces entendamos que muchas veces la superstición: no, es que hoy es viernes 13, ¿no? O martes 13, ya ni sé qué es martes o viernes. Es martes, ¿verdad? Es las dos cosas, ¿verdad? Creo. Y no voy a pasar debajo de esa escalera porque pues me da mala suerte, ¿no? Entonces no creamos en esas cosas. ¿Tú crees en el poder de Dios o crees en la suerte? No puedes terminar creyendo esas cosas. Termino con esto. Número 4, el fuego que consume la culpabilidad. Pónganse de pie, por favor. Termino con esto. Dice Primera de Crónicas 21:26. Entonces David edificó allí un altar al Señor. Aquí encontramos al rey David que está edificando un altar al Señor. Dice: y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor, y le respondió, ¿cómo? Con fuego del cielo sobre el altar. ¿De dónde? Del holocausto. Ahora le voy a dar el contexto. El contexto que podemos ver en este capítulo de Primera de Crónicas es que David es el gran rey. Ya no voy a decir flamante rey porque ya vi que me hacen burla algunos. David es el gran rey sobre Israel.
Y David se siente que tiene una gran nación y dice: quiero que me empiecen a censar al pueblo. Manda a muchos como del INEGI y empiezan a censar, van casa por casa, empiezan a enumerar cuántos son, porque David se siente tan grande, se siente tan victorioso que dice: creo que quiero ver cuánto pueblo tengo, cuánta nación tengo. Y Joab, su ministro de guerra, le dice: ¿sabes qué, rey? Dios te ha dado mucha gente, no los contemos, no peques en eso. Y David dice: no, quiero que los cuentes. Y ¿sabe qué? David cuenta al pueblo, y cuando él está contando al pueblo, Dios empieza a traer mortandad sobre el pueblo. La gente se empieza a morir y David dice: ¿qué pasó? Y David siente culpa. Diga conmigo: culpa. Él hizo algo que no tenía que hacer, pero otros están pagando por su ¿qué? Por su culpa. Porque él no hizo las cosas como las tenía que hacer. Otros están muriendo. Entonces David sale a ver qué es lo que está sucediendo, por qué están pasando estas cosas. Y dice la palabra de Dios que se encuentra un ángel con una espada desenvainada. Y David agarra y se tira, se postra y empieza a pedir misericordia, porque sabe que había hecho lo incorrecto. Sabía que esa decisión que había tomado no había estado nada bien. Y se siente culpable porque empiezan a morir miles de personas por su culpa, por su mala decisión. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú te has sentido culpable de algo alguna vez? ¿Alguna vez te has sentido como David? Híjole, si no hubiera yo tomado esa decisión, no hubiera pasado esto. Pero no solo te afectó a ti, sino que estás afectando a mucha gente. Tu decisión no solo te afectó a ti, sino que ves que está afectando a otras personas y te sientes culpable. ¿Sabe usted que la culpa es una herramienta que el diablo usa muchas veces en los creyentes para que no tengan una relación correcta con Dios? Si te hace sentir culpable, sabe que tú no te sabes perdonado, y como tú no te sabes perdonado, tú no puedes perdonar a nadie. Lo voy a decir otra vez. El diablo usa la culpa en nuestra vida para que no te sientas perdonado por Dios, y como tú no te sientes perdonado por Dios, tú no puedes perdonar a nadie. Esta semana alguien me decía: es que no puedo. Yo le dije: haz esta oración conmigo, perdona al que te hizo daño. No puedo, ¿cómo lo voy a perdonar si me lastimó? ¿Cómo quieres que lo perdone? ¿Cómo quieres que así de fácil? Es que así de fácil fuiste perdonado tú. ¿Alguien de aquí hizo algo para ganar el perdón de Dios? Dije: no, es que yo vengo de la familia real, entonces como yo soy descendiente de franceses y vengo de la familia, no sé, tengo un gran apellido y soy de abolengo, entonces por eso Dios me perdonó. No, nadie. Aunque así fuera, nadie podría ganar el perdón de Dios. ¿Qué hiciste tú para ganar el perdón de Dios? No hiciste nada, fue gratis. Y entonces cuando nos toca a nosotros perdonar a alguien, nosotros decimos: es que no puede ser así de fácil, o sea, nada más lo perdono y ya. Bueno, entonces ¿qué quieres hacer? ¿Irte de rodillas a su casa y pedirle perdón? ¿O pegarte en la espalda con unos nopales así? Por supuesto que no, pero eso nos cuesta mucho trabajo entender, que cuando tú te sabes perdonado, puedes perdonar a otros. David, el primer paso que da es reconocer que hizo las cosas mal. Y entonces David prepara un altar, presenta un sacrificio al Señor, y la forma en la que él es aprobado es que Dios manda fuego sobre el altar. Entonces David dice: ya está, Dios ya me perdonó. Y efectivamente la mortandad cesa y se siente libre. Pero es que la culpabilidad, si no la detenemos, la culpabilidad te puede seguir, pero por mucho tiempo, ¿Qué les parece Jonás? Dios le dice: ve a Nínive, y Jonás dice: no,
mejor vámonos a Tarsis. Se va al sentido contrario y se va más lejos. Y ya estando en el barco, usted sabe que la tormenta está cayendo, pero con todo sobre ese barco. Yo me imagino que alrededor no estaba lloviendo, pero nada más ahí estaba lloviendo y estaba la tormenta. Y Jonás se siente culpable porque sabe que es culpa suya todo lo que está pasando. Y entonces les dice: ¿saben qué? Ya sé qué es lo que pasa. Quiero que me agarren, que me avienten y me saquen del barco, porque la culpa es mía. No quiero que nadie de ustedes se muera por mi culpa. Y ellos, ni tardos ni perezosos, yo me imagino que lo agarraron así de mariposita y ¡fum!, lo avientan al mar a Jonás, y la tormenta se calmó. Lo que yo te quiero decir es que no huyas, no cargues con culpa en tu vida. Quizá por algo con tus hijos, quizá por algo en tu matrimonio que vienes cargando, quizá hasta llevas desde la infancia o llevas desde, no sé, eras un adolescente y vienes cargando culpa, te sientes culpable. Es que si yo hubiera hecho esto, es que si no hubiera yo hecho esto, si no hubiera tomado esto. Bueno, te quiero decir que Dios, si tú te arrepientes hoy, Él te puede perdonar. Y esa culpa, no necesitas andar cargando en tus hombros esa culpa, esa vergüenza en tu vida. ¿Sabe qué es lo que dice Isaías capítulo 53? Dice lo siguiente, 53:10: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo, está hablando de Jesús, y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. ¿Sabe que aquí esta palabra, la expiación de pecado, está haciendo alusión al pecado de la culpa o la culpa del pecado? Jesús murió por la culpa de todos nosotros. Jesús no murió por culpa de los judíos o por culpa de los romanos, murió por la culpa de todo el mundo. En realidad todos tuvimos que ver porque Él muriera. Y él toma esa culpa. De alguna manera Él se hace culpable para que nosotros seamos libres. No dejes que el diablo te siga acusando. Yo sé que muchas veces algunos quieren crecer espiritualmente, pero otra vez viene el diablo y te viene a acusar y dice: no, tú no puedes, tú acuérdate que tú eres así. No, tú acuérdate lo que hacías. Ahora vas a decir que ya vas a servir a Dios. Y entonces te empieza a trabajar acá y te empieza a absorber esa culpa y te detiene y ya no avanzaste. Entonces no vuelves a crecer, porque la culpa te sigue azorando. Deja esa culpa. Cierren sus ojos. Padre, te doy gracias. Hola Colectivo 7, no puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.